Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo número 8 de Levedad del podcast. Primero que todo, quiero darle las gracias por sus mensajitos de amor. Sé que algunos de ustedes han estado medios preocupados por esta desaparición que tuve. Y bueno, son tiempos extraños, como lo dice el título de este capítulo episodio. ¿Coincidencia? Probablemente no, porque estamos transitando unas cosas que son tremendamente profundas a nivel estacional, cíclico, social, político. Nadie ha sido indiferente este último tiempo, estas últimas semanas, de todo lo que ha estado ocurriendo. Así que antes de adentrarme en este tema, quiero primero que todo darle las gracias a esta audiencia que se está expandiendo. Ya somos 9 países, ¿pueden creerlo? Si bien somos poquititos aún, son 9 países y eso me nutre el corazón y me pone tremendamente feliz de saber de alguna manera que esta voz que está aquí acompañándoles a ustedes, más allá de que sea contar mis historias, es el eco que producen sus biografías. Cuando ustedes me escriben de vuelta para decirme, me identifico con esto, o te conocí en ese momento de la vida, o estoy transitando algo parecido a esto, o tu podcast me ayudó para poder sentirme acompañada y acompañado en mis procesos de duelo, de separación, etcétera. Para mí es como que se me infla el pecho y digo, ok, este es uno de los objetivos que también tiene este espacio, que es poder convertirlo en un espacio de todos. Con esto me refiero a la importancia de la comunicación, de poder dialogarnos, de poder también tener intercambio de opiniones. No todo lo que yo digo es cierto, es mi verdad, es lo que yo resueno con la vida, pero existen tantas verdades como personas existan en el mundo. Entonces siempre les digo lo mismo, yo les cuento desde mi vereda, desde mi autenticidad, desde mi experiencia, porque no tengo ninguna gana de estar ocultándome con el mundo de lo que soy. Ya bastante me ha costado en la vida poder lograr quitarme estigmas, sacarme de encima un montón de eh, caretas, máscaras con las que tenía que convivir socialmente para llegar a este lugar. Y no tengo nada que ocultar, por ende nada que mentir y nada que quiero que ustedes no sepan, ¿sí? Obviamente tengo una vida privada que es tan secreto porque es privada, pero todo lo que yo les comparto son cosas que son públicas, que sé que a ustedes también les puede ayudar a escuchar estas experiencias, pero lo que voy con todo esto es que, es que tantas veces nos han hecho creer que somos un conflicto. Y la verdad es que esta semana me ha pegado muy fuerte eso, principalmente porque vengo a tomar un punto de reflexión esta semana en terapia. Estaba hablando con mi psicóloga cuando de pronto me di cuenta de que mi diálogo interno ya no estaba siendo tan amorosa conmigo en un punto en específico. Yo trabajo muchísimo mi diálogo interno desde hace años, porque la Eve que ustedes conocen hoy no es la Eve de hace años atrás, que era autodestructiva, autocrítica, autoexigente de una manera en que me hacía daño, me hacía demasiado daño. Yo era mi mayor hater en el mundo. Sin embargo, comencé a generar esos cambios de patrones mentales a través de la repetición, a través de los estudios, a través de hacer cosas simbólicas que ustedes no se pueden ni siquiera imaginar para acostumbrar a mi mente. Eh, y esto me tocó fuerte porque estaba hablando con mi psicóloga y de pronto me dice, escucha lo que estás diciendo. Y yo estaba hablando de mí misma como un caos. Yo estaba hablando de mí misma como una incomodidad, como algo molesto. Y esto tiene que ver con un patrón familiar, que lo logré identificar gracias a esa pausa que me hizo mi psicóloga, porque para mí es tan natural poder hablarlo así, que de alguna manera me he ido aceptando en esta energía que yo tengo, que todavía me cuesta poder verla desde otro lugar, pero ella me hizo una analogía muy bonita que ya se las voy a compartir. Pero para que entiendan el contexto, siempre he sido esa persona que ha generado como molestia. No una molestia desde algo como, oh, qué pesada, qué hincha pelotas que es, que está diciendo cosas incorrectas. No, sino como desde esta búsqueda de mi camino hacia la autenticidad y descubrir quién soy, qué deseo en la vida.
fui una persona también que generó mucha incomodidad y mucho daño, principalmente a mis padres. Sobre todo en etapa de adolescencia, ¿no? Que es como que uno se pone sobre estas estructuras o normas que te quieren imponer, las figuras de poder, que no necesariamente pueden ser nuestros padres, a veces nuestros abuelos, nuestros profesores, personas que son jerárquicamente puestas como al orden del poder en la vida, ¿cierto? Y que uno en este rol de adolescente es como el inoportuno, y yo siento que esto en mi caso viene de mucho más atrás, desde niña. Yo fui una niña que era un tanto atípica en muchas cosas. Me gustaba mucho estar sola, por ejemplo. Nunca me gustaron las celebraciones de los cumpleaños porque me sentía muy incómoda con tanta gente. Y a mi madre le encantaba la casa llena, colores y muchos niños, y yo me sobreestimulaba tanto que me encerraba en la pieza y no quería ver a nadie, entonces terminaba siendo la niña conflictiva, amurrada, amargada, y siempre fui criticada un poco como por eso, como de, no, es que la Eve tiene un carácter insoportable, porque claro, yo como niña no fui atendida en ese sentido como de decir, mira, parece que a ella no le gusta tanto como el ruido, sino que mi mamá lo veía como, estamos celebrando tu cumpleaños, tu nacimiento, es hermoso, y ahí viene otra cosa, la cosa de la culpa. Es como, ¿cuántos niños quisieran tener todo esto y todos estos amigos y todos estos regalos y tú te escondes? Y claro, uno se va criando entonces con estas frases que terminan convirtiéndose en frases de poder, que a la vez terminan siendo verdades mentales, pero no son verdades, son perspectivas de los adultos que en orden jerárquico tenían un poder sobre nosotros en esa etapa de nuestras vidas. Y para mí ha sido un tremendo trabajo desprogramarme de aquello, pero un tremendo trabajo. Entonces, siempre he sido catalogada en mi núcleo familiar como la incómoda, ¿no? La que siempre está experimentando cosas, la que se aburre rápido, la que hay cosas que en un momento le apasionan mucho, luego cambio de pasiones, y puedo verme como una persona muy inestable en esa búsqueda. Y siempre me sentí un poco como esta mujer que no se conforma. Y luego fui entendiendo que la inconformidad también tenía que ver con patrones adquiridos, como por ejemplo la exigencia, ¿no? De docentes y de padres que tuvieron conmigo desde muy pequeña. Entonces no me conformaba solo con mi rendimiento, tenía que ser más para poder satisfacer a los otros y poder así entonces yo sentir que estaba haciendo bien las cosas. Como todo esto ha generado algo en mi vida que ha sido como un despertar del entendimiento de mi propio ser, en una revolución desde que tengo conciencia, estos últimos años ha sido, por supuesto, mucho más consciente. Y ya no hay ese tipo de discusiones ni de exigencias en mi propia familia, porque de alguna manera ellos comprendieron que esta Eve que genera el caos y el conflicto es. O tal vez se rindieron, no lo sé. O tal vez me aman tanto que es como vamos a apoyarla en cada cosa que se le ocurra, aunque no estemos de acuerdo, porque si peleamos con ella se distancia y la preferimos tener cerca. Creo que a veces también puede ir por ahí. Bien, ahora que voy con todo esto, que cuando estaba hablando con mi psicóloga esta semana y yo me estaba hablando a sí mismo, es que yo siempre he sido la incomodidad en la familia, esta loca que va y que hace, la que genera conflictos solo por ser, por querer encontrarse. Desde el embarazo de mi madre, que fue un conflicto, ella tuvo síntomas de pérdida y el embarazo fue complejo y el nacimiento y el destete y empecé a recordar un montón de cosas que he sido catalogada como la incomodidad. Y la incomodidad es muy necesaria en la vida para poder aprender de otras perspectivas. Pero lo que mi psicóloga me hizo ver y que fue muy bonito, se lo quiero compartir a ustedes, es que la incomodidad es necesaria para adquirir el equilibrio. Porque el equilibrio no es que todo esté en orden. El equilibrio es poder de alguna manera entender que hay polos opuestos que de alguna forma van a converger en un punto de inflexión o no,
para el entendimiento, para la expansión, para el aprendizaje del otro. Así como a mí me ha tocado aprender de una familia que tiene otras estructuras distintas a las mías en orden mental. En orden valórico somos los cuatro absolutamente parecidos. Y eso es lo que nos une, que somos personas que funcionamos bajo los mismos principios. Pero yo no lo había visto desde ese lugar. Entonces, cuando mi psicóloga me dice, ¿y qué pasa si tú no eres el caos, sino que eres el equilibrio? Y ahí me volví loca, porque imagínense toda mi estructura de 37 años de vida pensando de que yo siempre he sido la pieza del caos, cuando en verdad ella me lo trata de poner del otro lado y me dice, ¿y si eres el equilibrio que viene a flexibilizar la estructura y la rigidez con tu flexibilidad y mutación y transformación? Eres la pieza necesaria para que ese núcleo familiar funcione. Y les cuento todo esto porque cuántas veces nos han hecho pensar de que, de que no somos aceptados o aceptadas por lo que somos, porque está mal, porque las otras personas son distintas a nosotros. Sin embargo, esta pieza distinta es la pieza exacta y perfecta para que la otra parte del mundo pueda entender la dualidad y pueda entender que hay otras visiones que a su vez le permiten modificar ciertas conductas para estar más unidos a la sociedad de una forma más humana. Es tremendo, o sea, les prometo, he estado todos estos días pensando en eso y en decirme a mí misma, imagínate, y me da risa porque digo, imagínate tú eres el equilibrio. Es como, aún no lo puedo creer, porque en serio ya me empezaba a acostumbrar y acomodar a ser la caótica, porque viste que uno es muy, muy fácil de mentalmente poner todo en una etiqueta. Es mucho más fácil etiquetarnos y decir yo soy esto, yo hago esto y me dedico a esto, en vez de decir soy un aprendiz de la vida que estoy aprendiendo nomás. Estoy aquí aprendiendo, experimentando, obviamente con mis responsabilidades, con la adultez y la madurez que hoy tengo también a mis 37, pero hoy tengo una capacidad de poder flexibilizar que antes no tuve. Porque antes fui también una adolescente rebelde, ariana, imagínense, o sea, yo pienso en mis padres y digo, ay Dios, alabado. Qué tremendo que fue poder soportarme en la adolescencia, o sea, para mí todo era un fuego que tenía que quemarse, no entendía nada más de mi propia verdad, pero luego fui aprendiendo a que todo es transformable y a que somos partes de procesos, de ciclos de la vida evolutivos, de la naturaleza también. Y es de eso lo que hoy les quiero hablar también. Bien, o sea, inicio este podcast con esta reflexión porque estaba como, necesito contarlo, porque todo esto, este espacio de podcast para mí también es sanador. Es una manera de poder dejar en testigo vivo, a través de mi voz, cosas que estoy transitando en este tiempo que van a quedar guardadas en una plataforma con una fecha y va a ser como un diario de vida digital a la vez. Entonces, por eso les digo, no les oculto nada en ese sentido porque siento que el mundo necesita también espacios de veracidad en medio de tanto velo puesto. Y estamos en la caída de los velos. Por eso son tiempos extraños. La caída de los velos tiene que ver con esto de que ya hay cosas que no se pueden esconder y que son demasiado evidentes a la vista, a la percepción física, a la percepción emocional también. Por ejemplo, hemos estado estas semanas en todas estas batallas tipo como de guerras, que pasan atentados de aquí, ataques de allá, etcétera, justo en un tiempo en donde cíclicamente y naturalmente estamos transitando nuestro año nuevo en el hemisferio sur. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que también socialmente hay una cantidad de estímulos que nos logran desconectar de la propia naturaleza que es brutal. Porque si nos fijamos, por ejemplo, en las guerras, sea cual sea la guerra, es guerra.
es violencia, es avaricia, es poder, donde las personas que son víctimas son las que viven como humanos. Los niños, las mujeres, las personas que están encargadas de ciertas tareas, que incluso son políticas y militares, ¿no? Pero que tienen a la vez su familia lejos en otros países. Em, y hay una cosa ahí como que no es una guerra como, por ejemplo, lo que pasa, digo, podría ser simbólicamente en Chile, ¿no? Cuando nos dicen como la guerra del territorio mapuche. Es muy distinto. Es muy distinto porque acá estamos hablando de una etnia que ha quedado sobreviviente a lo largo de los años, que de alguna manera defiende un territorio que es de ellos. Llegaron primero que nosotros. Y esto es una cosa muy loca porque cuando yo vivía en Nueva Zelanda, si ustedes se hubiesen imaginado la cantidad de beneficios que tenían los maorí sobre los neozelandeses, porque ellos hacen diferencias, como los neozelandeses y los maorí no somos lo mismo. Vivimos en el mismo territorio, pero no somos lo mismo. Y hay una variedad de leyes de protección a las etnias indígenas, ¿cierto? Estoy hablando de Nueva Zelanda, que son impresionantes, o sea, no solamente desde becas de estudios, muchísimo beneficio, incluso en orden de políticas. Nueva Zelanda, me parece, no estoy segura, puedo estar equivocada, es el único país en el mundo que tiene un lago que tiene una personalidad jurídica y es considerado como un ser vivo intocable, ni siquiera para la pesca, porque la naturaleza es vista como un ser viviente, pero viviente en serio, no viviente desde, uy, sí, el agua me nutre. No, es un ser vivo, como tú, como yo, como cualquiera, y se le respeta desde ese lugar. Por eso es que hay tanto cuidado con la naturaleza y que quiere ser un país libre de humos también, por eso tienen una cantidad de impuestos a todo lo que es tabaco, por ejemplo, restricciones para lugares donde fumar, etcétera. Bueno, como saben, siempre me termino dispersando en lo que estoy hablando, pero a la vez es necesario mencionar esto porque las guerras contra países son totalmente distintas a lo que se puede considerar en Chile, ¿no? Con lo que pasa en este territorio. Por eso hago esta analogía. Puedo estar absolutamente equivocada, pueden estar de acuerdo o no conmigo, todas las versiones son válidas. Pero para mí hay una única certeza y es que el mundo entero ha querido durante años separarnos de la naturaleza y entender que la naturaleza no es unida a nosotros, sino que nosotros somos quienes gobernamos ciertas cosas de la naturaleza. Por ejemplo, la alteración que existe para las cosechas, ¿cierto? Que ahora hay un montón de transgénicos, de que ahora podamos comer las frutas y verduras que queramos en cualquier estación del año. Por ende, nos desconectamos de esta maravillosa magnitud que tiene la tierra de decirnos, hey, en el invierno tenemos estos frutos, en el verano tenemos estos frutos, en el otoño vamos a hacer conservas de los frutos del verano y en el invierno vamos a comer nuestras conservas y en la primavera vamos a hacer nuestras primeras cosechas, nuestra primera recolección. Y toda esta desconexión con los campos naturales, con los ciclos naturales, nos lleva a sentirnos también extraños. Este tiempo es un tiempo donde con las personas que he hablado todos estamos sintiéndonos súper extraños. Es como que hay algo que se cayó. Y claro, se cayó el velo. Y caerse el velo es que estamos mucho más expuestos a ver la realidad, la sombra y la oscuridad que tiene que ver con este tiempo de invierno. Con esto me refiero, por ejemplo, a incluso procesos personales. Hoy hablaba con unas amigas, el otro día hablaba con un amigo y me decía, es como que la vida se me cayó y, y no sé cómo ser y no sé cómo hacer, pero tengo todo bien en mi vida. Tengo trabajo, tengo casa, tengo dinero, tengo vacaciones guardadas en mi trabajo si me las quiero tomar, voy al gimnasio, hago mis rutinas normales, pero hay algo que no sé qué es, que me está pidiendo un cambio, pero todavía no lo sé. Y eso está pasando como a nivel general. Por eso son tiempos extraños. Pero para que podamos comprender por qué son tiempos extraños, es porque acabamos de vivir también
el solsticio de invierno en el hemisferio sur, que a su vez es nuestro año nuevo, ¿sí? Nuestro año nuevo tiene que ver con un cambio, con un cierre, con un clímax de todo lo que hemos vivido. Por ende, no somos indiferentes a esto. El Huitripantu, que es lo que pasó también, como se llama la ceremonia mapuche en este nuevo año. Estamos con todas las fechas de Yule, del caos también del solsticio de invierno, eh, la noche de San Juan. O sea, ¿cómo podemos estar, entre comillas, sintiéndonos conformes o quietos y quietecitas con todo este movimiento energético que está pasando? Entre medio misiles, ¿sí? Entonces hay mucha cosa que está ocurriendo en este momento en todos los planos, ¿sí? No solamente social, político, religioso, sino que espiritual, económico, ciclos de la luna. Ah, otra cosa, entramos en la temporada de cáncer, o sea, nadie es indiferente a su campo emocional en este momento. Y todo esto que tiene que ver con el solsticio de invierno es una metáfora de la naturaleza tan maravillosa que yo les hago la invitación a que puedan conectarse a observar la luz del sol. Si ustedes se dan cuenta, el sol que tenemos hoy es un sol chiquitito, tibiecito, que no es tan dorado como el del verano, sino que es un amarillo más suave, en tonos más pasteles, porque simbólicamente el sol muere en el solsticio, teniendo entre 3 a 5 días de quietud. Y son las noches más largas del año y también las más frías porque es el clímax del invierno. Y muchos nos dicen, iniciamos el invierno. Estamos transitando el clímax del invierno, porque desde ahora estamos comenzando a transitar la degradación del invierno para transitar hacia la primavera. Por eso la noche de San Juan es la noche más larga del año. Se asocia también con todo este tiempo de oscuridad, de las magias, del misterio, del oculto, de lo invisible que este tiempo te permite mirar. Por eso es una gran posibilidad. Las grandes posibilidades en este tiempo no son coincidencias, claramente, pero también es un acto de valentía. O sea, para poder hacernos cargo de toda nuestra sombra, tenemos que perder el miedo. Y tenemos que perder el miedo principalmente a morir simbólicamente. ¿Sí? Por favor, que no se malentienda este concepto. Hablo desde un lado metafórico, a trascender, ¿sí? A decir, ok, esto ya no es mío, esto ya no me pertenece, ya no quiero esto, y me muero simbólicamente con el sol. Por eso son días donde se nos pide, desde las culturas ancestrales, mantenernos en quietud, mantenernos en reflexión, mantenernos en la cueva, cultivando el fueguito interior, porque hay muchísimo movimiento energético. Y yo les diría, miren el sol. Los rayos del sol, cuando ocurre el solsticio de invierno, que es nuestro año nuevo en el hemisferio sur, están casi horizontales, a diferencia del verano que se ponen desde arriba, como en un eje vertical, que todo se ilumina demasiado. Acá nosotros podemos mirar a través de nuestras ventanas y nos vamos a dar cuenta de que el sol ingresa de otra forma, generando otras figuras. Lo que yo les diría es, no se desconecten de la contemplación de la naturaleza para poder comprender sus propios procesos humanos, porque está siendo necesario volver a conectarnos con lo que es nuestra madre, para entonces ahí también poder conectar con nuestro Padre, que es el Sol, que acaba de morir y está naciendo, entonces está como un bebé. Y esa es la energía que estamos teniendo también en este momento, una energía pequeñita como de un recién nacido. Por ende merecemos tener todos esos cuidados que les damos a nuestros hijos cuando son pequeños, hijos humanos o nuestras mascotas bebés, ¿cierto? Que no pase frío, preocuparse del alimento, de que tome cierta hora el solcito, de que nadie lo tome y lo vaya a dañar. Esa misma energía de cuidado es la que hoy yo les invito a que tengan con ustedes. Es realmente vital conectar con la naturaleza para entender que las cosas no son coincidencia, sino que son parte de ciclos.
Este cuidado que les digo yo que es necesario que tengamos tiene que ver también con estos procesos de los ritos de paso. Acabamos de vivir un gran rito de paso que fue el solsticio de invierno. Los ritos de paso, a través de la ancestralidad, se han tomado como portales energéticos en donde se honra la naturaleza. Por eso es que hago tanto hincapié en esto. No nos desconectemos de la naturaleza porque la naturaleza es profundamente sabia. El sol, la luna, observar los árboles, ver en qué tiempo se les caen las hojas, en qué tiempo recolectamos sus frutos, cómo nos sentimos nosotros, nuestro cuerpo en el entorno natural, cómo nos place o no nos place, cómo lo mismo que se cae de los árboles termina convirtiéndose en algo que se pudre, que es un abono perfecto para el nuevo florecimiento. Esos mismos somos nosotros como humanos. Y el mundo nos ha desconectado de estas creencias, que más que creencias son algo empírico, algo que uno, aunque no lo quiera ver, está presente. Yo sé que muchos de ustedes viven en ciudades. Yo tengo la fortuna de poder vivir en un lugar que para mí es un paraíso, porque tengo el mar y el bosque cerca, y no imagino mi vida en este momento viviendo lejos del mar y del bosque. Da lo mismo el país. Podría vivir en cualquier país donde esté relativamente cerca del mar y del bosque, porque son medicinas y son alimentos. Este es un tiempo que, como yo les comentaba, estamos con el sol tan chiquitito que hay que cuidarlo como un bebé, es el cuidado que tenemos que tener con nosotras y con nosotros. Por ende, preguntarnos de qué nos estamos nutriendo. Y no hablo solamente de comida, de alimento, hablo de nutrición. ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Por eso me hizo tanto eco lo que me dijo mi psicóloga, porque en el fondo a veces somos nosotros mismos quienes tratamos de tener una coherencia con la vida, ¿cierto? O podemos estar danzando en esto de decir, bien, me conecto a la naturaleza, pero ¿de qué sirve si no escucho mi canto interior? ¿De qué sirve si no escucho mi danza del corazón, mi propio ciclo menstrual, mi campo emocional? Porque están pasando cosas. Y están pasando cosas que las estamos sintiendo físicamente. La cantidad de personas enfermas en este tiempo es mucho más alta que en cualquier otro tiempo del año. Primero, porque estamos en un tiempo mucho más oscuro. Entonces se vienen todas las depresiones estacionales también con mayor auge, porque queremos acostarnos antes, porque nuestra vida social se empieza a volver más pequeña, porque no tenemos tanta energía y porque tomamos menos sol. Y al tomar menos sol, no estamos recibiendo la medicina solar. Entonces, también es necesario que podamos mirar cuáles son todos nuestros campos nutricios de este presente. Porque además hoy, porque estoy grabando este podcast 25 de junio, tuvimos una luna nueva en Cáncer, con Sol en Cáncer, con Júpiter en Cáncer. Por ende, todo nuestro campo emocional y vinculativo está totalmente con las aguas revueltas. Y cuando digo aguas revueltas me refiero a que podemos estar en el caos, pero así como mi psicóloga me lo hizo ver, el caos es necesario para llegar a la nueva forma y llegar a comprender la nueva flexibilidad que esta vida te está permitiendo ver. Entonces no le temamos al caos, no le temamos a la sombra. Yo de verdad los invito a que puedan hacer ese trabajo porque ahí radica el proceso de la autenticidad. Y la autenticidad es no tener miedo a la libertad de lo que tú eres. Ya no te importa el que dirán, ya no te afectan ciertas cosas porque sabes tan bien lo que está alineado a ti que todo lo demás ya no puede herirte porque no le estás otorgando el poder, ya no te estás ocultando, no estás dentro de un closet donde alguien puede descubrir algo que tú eres y te da temor. La autenticidad es una conexión profunda con tu ser y para ello es necesario poder transitar la oscuridad. Es muy necesario poder ver cuáles son nuestros bajos instintos, cuáles son las cosas que me duelen, cuáles son mis traumas, cuáles son mis no perdón todavía. Y en estas fechas en particulares se nos abren las heridas familiares, sobre todo las que están relacionadas a la madre en nuestra infancia.
¿Por qué? Porque Cáncer es la luna y la luna es el arquetipo femenino de la energía maternal. Entonces podemos estar sintiendo como esta dicotomía interna, como de, sí, amo a mi madre, pero mi madre me abandonó, pero mi madre ya no está, murió cuando yo necesitaba más de ella. Sí, pero mi madre hoy no me habla porque se enojó por tal cosa y la herida de la madre está súper presente en este momento. Entonces un tiempo por eso necesario de que lo trabajemos a través de la nutrición, porque simbólicamente nuestra madre es quien nos da de su pecho para nutrirnos desde su primera leche, que es nuestro primer alimento a la vez. Entonces, simbólicamente en estas fechas tenemos que aprender a nutrirnos de lo que nosotros queramos tener en la vida y ver en qué lugar pongo a mi madre y preguntarme quiénes son mi familia hoy. ¿Mi familia es mi familia sanguínea? ¿O mi familia son mis colegas, son mis amigos, es mi novio? ¿Quién es mi familia hoy? ¿Qué lugar le doy en mi vida presente al concepto familia? ¿Cuáles son los límites que yo tengo con estas personas que considero familia? ¿Cuáles son los no negociables y cuáles son los que sí puedo flexibilizar? Es un tiempo en serio muy extraño porque estamos viviendo el caos. Pero hay una única certeza que tiene que ver con las leyes universales, que después del caos nace el nuevo orden. Entonces yo les diría, paciencia, amor, trabajo personal, reconocimiento, tiempo de meditación, tiempo a solas. Es un tiempo simbólico de volver a la cueva, que podría ser el vientre materno, pero también podría ser la cueva calentita con un fueguito sostenido, mientras afuera cantan suavecitos los pajaritos y se escucha el sonido del mar. Y tú sabes que vas a salir a nadar en ese mar cuando haya la temperatura indicada, el sol suficiente, pero mientras estás tomando algo calentito dentro, porque te estás entendiendo. En medio del caos nace el entendimiento, siempre cuando trabajemos la flexibilidad, porque para poder entender necesitamos ampliar nuestras perspectivas, porque si no, ¿cómo vamos a darle espacio a lo nuevo? Si no sería una repetición y no sería una transformación. Quiero dejarles estas reflexiones de hoy en este podcast porque, bueno, la verdad es que tengo un montón de cosas que contarles. De hecho, fue medio difícil poder escoger de qué tema hablar, pero dije, voy a hablar de lo más primero. Y lo más primero es esto que está pasando, que estamos viviendo hoy con la luna nueva en Cáncer, que vivimos esta semana con la noche de San Juan, que vivimos esta misma semana el solsticio de invierno, que vivimos esta misma semana la celebración pagana de Yule. Son muchas cosas que nos llevan a quemar lo viejo, a trabajar con el elemento fuego y el elemento agua. El elemento fuego es el padre, simbolizado por el sol. El elemento agua es la madre, simbolizada por la luna. ¿Cómo es que la madre y el padre están presentes en este momento también a través de la naturaleza? Este es un tiempo donde está mucho más presente la energía lunar porque el sol está chiquitito, está súper pequeño, podría parecer indefenso, es un bebé. Por ende, podemos estar sintiendo esto como de, me estoy sintiendo medio desprotegida de mi imagen paterna, pero también es el ciclo que toma mayor predominancia en la primavera y en el verano. Entonces yo les diría, el fuego interno es la pulsión del espíritu y el espíritu es el que te lleva a actuar en esta vida terrenal a través de tu cuerpo, de tus sentidos, de tus emociones, de tus sentimientos, de tu manera de relacionarte con el mundo. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus sueños de vida? ¿Cuáles son las cosas con las que hoy no estás conforme, que tienes la gran posibilidad de replantearlo para que lo puedas gestar este tiempo a través de la simbología del útero materno y poder llevarlo a la práctica cuando haya la energía suficiente del sol para hacerlo materia, que podría ser por ahí en septiembre, octubre, y darle un auge en el verano? Pero este es un tiempo de adentrarnos, es un tiempo de conectar con nosotros, de poder decir,
ay, no, no, esto ya me duele tanto que necesito mirarlo desde el otro lado, darle la otra perspectiva para poder liberarlo, para poder sanarlo. El otro día escuchaba una reflexión muy bonita de un profesor de tarot que yo tuve, Víctor Lenny Cordero, que me encanta Víctor, lo amo porque es un chileno radicado en Argentina hace unos 16 años aproximadamente, que tiene todo un rollo hermoso del tarot y la genealogía. Cuando yo había terminado de estudiar constelaciones familiares, luego me puse a estudiar tarot con él, tarot genealógico, y el otro día le preguntaban como, ¿el tarot te puede sanar? Y él fue tan claro en decir, el tarot no es algo que sane, son pistas, son respuestas, pero también entender de que hay algo que sanar te está mostrando que estás vivo, te estás mostrando que padeciste algo que ya no lo quieres tener. Por ende, eso te conecta a la vida. Por eso creo también que varios hemos estado enfermos en estas fechas porque es como el pum. ¿Cómo reconecto a la vida después de esto? Porque hay algo que sanar. Por ende, tengo un propósito que me está pidiendo ser visto para no seguir igual en ciertas cosas. Entonces es un síntoma molesto e incómodo y eso mismo pasa con nuestra oscuridad espiritual. ¿Qué pasa con las cosas que no se hablan? ¿Qué pasa con los abusos? ¿Qué pasa con los traumas de infancia? ¿Qué pasa con nuestros bajos instintos, nuestro deseo, la envidia? Todas estas cosas hoy están desveladas porque quieres que las vea. Y cuando tú puedes ver tu sombra y trabajarla, le estás dando espacio a la expansión de la luz, porque la verdadera luz es la que no le teme a la sombra. Y entonces empieza a haber ahí una danza de equilibrio en armonía que te lleva en serio a conectar con tu propia autenticidad. Y la otra vez escuchaba a una chica que decía una reflexión que también me encantaba, que decía, siempre nos decimos ser auténticos, ser auténticos, ser auténticos, pero no nos damos cuenta que a veces somos fiel a la palabra autenticidad y no a lo que hoy somos en autenticidad. Por ende es necesario traicionar la autenticidad de vez en cuando para cuestionarla. Y decir, claro, mi versión de autenticidad era esto, pero hace 5 años atrás. Mi versión de autenticidad de hoy es esto. Por ende tengo que traicionar a esa otra versión anterior que se creía auténtica, porque hoy es auténtica con esto otro porque hubo algo que sanar, porque hubo un síntoma que te llevó a conectar de vuelta con la vida. Por eso este es un tiempo súper extraño que no es coincidencia, porque la muerte está al lado de nosotros en cada momento y la vida también. Es como que tuviéramos una inhalación y una exhalación de vida, de muerte y así. Entonces, a lo que voy con esto, no se sientan que son las únicas personas que lo están transitando porque esto es colectivo, esto es natural. Esto está pasando en la naturaleza, está pasando en los individuos, está pasando en la sociedad, está pasando en la política, en la religión, está pasando porque somos seres humanos que dependemos de las estaciones y de la naturaleza para comprender nuestras vidas. Así que yo les dejo la invitación, amadas y amados, a conectar con la verdad oculta que hoy se te está queriendo revelar. Que te permitas traicionar tu verdad de antes por encontrar una nueva verdad que te libere. Por comprender de que si eres la pieza caótica de la vida, del trabajo, de la familia, de los vínculos, eres necesaria. Pero no por eso quedarte en la bandera de lucha de soy esto, como lo estoy trabajando yo hoy, porque también somos el justo equilibrio en un orden de la vida, en una ley de la vida. Bien, así que despido este capítulo, episodio podcast número 8. Como siempre les doy gracias por haber estado acá y antes que se me olvide le voy a mandar saluditos a los países de donde estoy siendo escuchada. Y bueno, ya les dije que eran 9, ¿no? Tenemos Chile, Argentina, Colombia, Bolivia, Nueva Zelanda, Perú, Francia, España y Costa Rica. Ay, no saben lo feliz que soy cada vez que veo las estadísticas y aparece una nueva banderita. Así que si tienen amigos de otros lugares del mundo que no están siendo nombrados en estos nuevos países, compartan el podcast, compártanme sus reflexiones. Yo feliz de leer
de escuchar qué es lo que a ustedes les pasa con esto que estoy diciendo, porque esto no es mi verdad. Estas no son opiniones, estas son reflexiones y las reflexiones son absolutamente personales. Así que les dejo un besito, disfruten este ciclo, porque de verdad que es tremendamente liberador poder trabajarlo para poder salir con todo el sol naciente en la temporada que nos sigue.